El tema de esta transmisión es Isaías 52:6, un versículo que es citado de manera recurrente en la sección de comentarios de otros vídeos que he publicado, en algunos casos con el afán expreso de sustentar bíblicamente, entre comillas, que Jesús es Dios, pero en otros casos para consultar acerca de ese versículo. ¿Por qué? Por la manera como se encuentra traducido en las Biblias cristianas. Y es extraño, y de alguna manera siempre se generan las preguntas en este servidor cuando revisa una traducción cristiana acerca de con qué criterio han decidido, por ejemplo, el tema de los tiempos verbales. ¿Por qué no respetarlos? ¿Por qué en algunos casos, convenientemente, expresiones que están en presente o en pretérito se vierten en tiempo futuro, de tal manera que se genera una expectativa en el lector y no puede evitar encontrar en Jesús el cumplimiento de esa expectativa? Sucede eso con Isaías 52:6, que en las Biblias cristianas dice de la siguiente manera: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Si Dios está diciendo en una profecía en Isaías 52:6 que Él estará presente, entonces esto tiene que suceder en algún momento en el futuro, si es que acaso ya no sucedió en lo que hoy para nosotros es el pasado de hace 2000 años, cuando estaba Jesús en este mundo. Entonces Jesús es Dios mismo que estaba presente, y allí se acaba la discusión. Con esto, el unicitario protestante refuta al trinitario. ¿Qué es lo que ocurre? Lo digo porque suelo encontrarme con este tipo de debates en el TikTok, donde trinitarios están debatiendo contra unicitarios, de tal manera que en un ring se enfrentan la doctrina A contra la doctrina B, y se trata de un choque de doctrinas, y todas se basan en estas traducciones. Y esto es lamentable, principalmente es lamentable, cómo las traducciones están cargadas de inducción doctrinal, y qué difícil es, lo digo completamente por experiencia, qué difícil es esclarecer al respecto, no porque la dificultad radique en exponer lo que dicen los textos hebreos o griegos, según sea el caso, sino en que aceptar este esclarecimiento depende en gran medida de la disposición, de estar dispuesto a confrontarse uno mismo, una vez que escucha lo que dicen verdaderamente los textos hebreos o griegos, estar dispuesto a darle la preponderancia que corresponde a ese texto por sobre las traducciones convencionales. Y es que las personas se han acostumbrado a encontrar los versículos de la manera como los encuentran en su Biblia. ¿Cuál es el principal problema con Isaías 52:6? Esto es algo que siempre digo. Hay personas que no tienen conocimiento del hebreo, ni del griego, ni del arameo, pero tienen Ruach HaKodesh, tienen la dirección del Eterno, porque tienen la disposición de hacerse las preguntas que son necesarias. Y la pregunta necesaria a partir de la lectura de Isaías 52:6 en una traducción cristiana es: ¿qué quiere decir esto de he aquí estaré presente? No tiene sentido que Dios hable en tiempo y espacio futuro.
¿Estaré presente? ¿Qué significa? ¿Que en este momento no está presente? Son preguntas que surgen de leer simplemente el texto tal y como lo presentan las Biblias cristianas. No se requiere, por eso reitero, tener un conocimiento del hebreo o del griego. Basta tener esta disposición de cuestionar, porque es válido, es inteligente cuestionar para que Ruach HaKodesh opere en nosotros y nos conduzca hacia el esclarecimiento. Dios puede decir, he aquí, estaré presente. Dios, ¿acaso está contenido y regido por el tiempo? De tal manera que anuncia su presencia en el futuro, como si en ese presente, cuando habló, no estaba. Además, ¿cómo Dios va a estar presente? ¿Acaso Dios ocupa un lugar en el espacio? Aunque puedan parecer preguntas disforzadas, en algunos casos banales, son preguntas válidas. Y si tienen esta apariencia banal, es porque surgen a partir de un texto que abre la posibilidad de hacerse esas preguntas. Lo que está mal es el texto. Si el texto no dijese esta cosa extraña, anómala, no esperable de Dios, es decir, que Dios anuncie que en el futuro, porque no ahora, estará presente, porque Dios va a ocupar un lugar en el espacio. Ese texto extraño es el que impulsa la generación de cuestionamientos y preguntas que, lo admito, pueden tener una apariencia banal. Pero el problema está en el texto. Entonces vamos a analizar tres cosas. ¿Qué dice Isaías 52:6 en el texto hebreo? Pero también vamos a revisar qué dice Isaías 52:6 en el Targum arameo. Y además vamos a revisar cómo fue traducido este versículo al griego. Hubo un momento en el que el pueblo judío tuvo la necesidad de transportar el entendimiento acerca de lo que dice el texto hebreo de Isaías 52:6 al arameo, siempre por cuestiones de necesidad comunicativa. Y hubo un tiempo en el que el pueblo judío necesitó también hacer una transferencia de lo que se entendía del texto hebreo de Isaías 52:6, en este caso por medio de una lengua extranjera como el griego. Y vamos a ver en estos textos, arameo y griego, cómo transportaron el entendimiento de Isaías 52:6. Primero, el texto hebreo. Antes, gracias a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Gracias por estar aquí. Dice así Isaías 52:6. La gen, por tanto, Yeda, conocerá a mí, mi pueblo, Shmi, mi nombre, la gen Yeda a mi Shmi, por tanto, conocerá el pueblo mío, mi nombre, la gen Bayom, por tanto, la gen Bayom Ahu, por tanto, en el día aquel, Kiani Hu, porque yo soy Kiani Hu, Hamdaber, el que habla, la gen Bayom Ahu, Kiani Hu Hamdaber, por tanto, en aquel día, porque yo soy el que habla, Hineni, heme aquí, o aquí estoy, Hineni. ¿Qué ocurre? Ahora compárelo con la traducción cristiana. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, ese he aquí corresponde con el Hineni. De hecho, si dijese Hiné, si en hebreo solamente dijese Hiné, sería válido
que en el texto en español se tradujese he aquí, pero dice hineni, no dice hine, dice hineni, es decir, no dice he aquí, dice heme aquí, y allí acaba el versículo. Heme aquí, es decir, en un lenguaje más actual sería aquí estoy. ¿Está en tiempo futuro? No. ¿Pero qué hace la traducción cristiana? Desvirtúa el hineni y lo vierte como si en hebreo dijese hiné. Hiné se emplea para llamar tu atención. Pero eso no es lo que dice el texto hebreo. En la traducción cristiana desvirtúan así el hineni y lo vierten al español como si en hebreo dijese hiné. Como dice en la traducción cristiana, he aquí, y luego aumentan algo que no tiene ninguna justificación, porque no hay nada en el texto hebreo que pueda traducirse, que dé lugar a lo que sigue en la traducción cristiana. Estaré presente. Este anuncio hacia el futuro de una acción que tomará Dios en el tiempo y en el espacio mucho más adelante, en el futuro. Estaré presente. ¿De dónde salió ese estaré presente? Habría que preguntarle a las editoriales cristianas no solamente por qué en Reina Valera en 1960 pusieron eso, sino por qué después de tantas revisiones tras revisiones, actualizaciones y nuevos modelos con nueva pasta, con nuevo diseño, por qué siguen vertiendo este versículo de esta manera que no se corresponde con el texto hebreo y que además induce a razonar doctrinalmente a los que quieren pensar doctrinalmente, pero también da lugar a hacerse preguntas extrañas porque el texto plantea una situación extraña, pone a Dios anunciando su presencia en el tiempo y en el espacio en el futuro, porque supuestamente Dios, según este texto, estaría sujeto al tiempo y al espacio. Pero ya vemos que el texto hebreo no avala eso. Ahora vamos a revisar el Targum. Como siempre digo, y considero que siempre es necesario aclarar, el Targum no pretende ser una traducción palabra por palabra del hebreo al arameo, sino que el Targum contiene en arameo aquello que se entendió del texto hebreo. Por ende, es una versión explicativa o interpretativa. Preste atención. Dice así el Targum de Isaías 52, 6. Vejem, por tanto, Itrabá será engrandecido, Be Amayá entre los pueblos, Shmi, mi nombre, Vejen Itrabá Be Amayá Shmi, por tanto será engrandecido entre los pueblos, el nombre mío. Sigue. Vejen, por tanto, Be Idana Haji, Be Idana Aji, en el tiempo aquel, Te Itun, conocerán, Vejen Be Idana Haji Te Idun, por tanto en el tiempo aquel, conocerán, preste atención, Arei Anahu, porque yo soy de Maleleit, el que hablo, Umeimri, y mi palabra, Kayam, permanece. Arei Anahu de Maleleit, Umeimri, Kayam, porque yo soy el que hablo y la palabra mía permanece. Eso es lo que se entendió de lo que dice en el texto hebreo. La Bayumahu Kianihu Hamdaber Hineni. Por tanto, en el día aquel, porque yo soy el que habla, heme aquí. Ese Hineni, ese heme aquí, después de Hamdaber,
es decir, de yo soy el que habla, heme aquí, se entendió de esta manera y se vertió así en arameo, porque yo soy el que habla o el que habló y la palabra mía permanece. Ese hineni, heme aquí, es un enfatizador acerca de la permanencia, de la contundencia, de la inmutabilidad de la palabra que el Eterno habló. Es la garantía del cumplimiento de su palabra. Entonces, ¿tiene alguna relación lo que dice el texto hebreo y lo que recogió el Targum en arameo con que Dios se haría presente en el futuro en un lugar y en un determinado momento? No, de ninguna manera. Ahora vamos a revisar cómo se transportó lo que se entendió del texto hebreo cuando fue necesario por medio de esta lengua extranjera para el pueblo judío, que es el griego. Vamos a revisarlo. Isaías 52, 6. Dia toutoch no setai, por esto conocerá Jolaos Mou, el pueblo mío, to onoma Mou, el nombre mío. Dia toutoch no setai Jolaos Mou, to onoma Mou, por esto conocerá el pueblo mío, el nombre mío. En Tehemerai Ekeinei, y en el día aquel, Joti ego eimi, autos holalon, porque yo soy el que habla. Preste atención aquí. Pareimi, presente. Dice futuro. Dice presente en el sentido de aquí estoy, presente estoy, presente, aquí estoy. Y ese aquí estoy, como analizamos hace un momento, es un enfatizador. ¿Acerca de qué? De la permanencia de la palabra que el Eterno habló, de que no sufrirá variación, de que está garantizado el cumplimiento de lo que el Eterno está declarando, de lo que el Eterno está diciendo. Entonces, después de haber revisado todo esto, volvemos a revisar la traducción cristiana de Isaías 52:6. Dice así la traducción cristiana convencional: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Yo creo que muy sinceramente las personas que creen que Dios es Jesús recurren a este versículo, repito, muy sinceramente, porque encuentran en este versículo la manera de justificar que había una expectativa acerca de que Dios se haría presente. Por ende, para ellos, Jesús es Dios mismo que se hizo presente. El problema no está en la falta de honestidad, pero se puede estar honestamente extraviado. Se puede estar muy sinceramente perdido. Y eso es lo que ocurre con personas de buena voluntad, pero que además tienen la mala cualidad de no investigar. Pero aún eso se puede entender. ¿Por qué? Las doctrinas operan de esta manera. Capturan versículos, los raptan, los secuestran, se apoderan de ellos, desvirtúan la naturaleza, lo alteran, lo modifican, lo adaptan a sus propios intereses, naturalmente doctrinales. Entonces, cada versículo capturado por una doctrina es, en la mente de una persona adepta a una doctrina, es un versículo resuelto. Es un versículo que ya tiene una interpretación
y no cabe la posibilidad de que exista otra interpretación, porque si existiese otra interpretación, las doctrinas tienen un mecanismo de defensa, que es poner vallas, advertencias, carteles luminosos en colores rojos intensos que te advierten, en tenor amenazante, que puedes estar predicando un evangelio diferente, que eso es anatema, que cometerías herejía, que serías un apóstata si te atreves tan solo a cuestionar el significado que la doctrina ya le dio a ese versículo. Entonces puedo entender que las personas, no solamente de manera cándida, crean en lo que dice el texto traducido, convenientemente a la medida de las doctrinas, pero también puedo entender que no se atrevan a investigar, que tengan ese temor, que tengan reprimido su impulso o reprimida su necesidad por indagar cada versículo, porque las doctrinas ya lo resolvieron. No hay nada que investigar allí. No te atrevas a tocar ese versículo, porque entonces serías considerado un hereje. Y siempre me llama la atención por qué las doctrinas y sus apóstoles, los adoctrinadores, generan esta zozobra, esta sensación de riesgo inminente, de sucesos aciagos latentes ante las personas respecto de estudiar por ti mismo la Biblia. No estudies por ti mismo la Biblia, es peligroso. Necesitas la tutela de la doctrina. Si no estudias de la mano de la doctrina, es peligroso. ¿Te parece que estos textos en los que tú identificas la inspiración divina pueden hacerte algún daño? ¿Acaso no hay Ruach HaKodesh, la guía del Eterno, para el estudio de estos textos? ¿Por qué depender de las doctrinas? Pero qué difícil es, reitero, porque esto depende principalmente de la voluntad. Para concluir, vamos a revisar un texto de la Mishnah. Hay una compilación de Mishnayot que recibe el nombre de Pirkei Avot, o Tratado de los Padres. Y la razón por la que vamos a revisar esta Mishnah es para ver por qué es imposible que un texto de manufactura hebrea ponga en Dios el anuncio de que Él estará en algún lugar en el futuro presente. Preste atención lo que dice Pirkei Avot 2:13. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice: Havei zahir bekriyat at shema uvatefilá. Sé cuidadoso en el recitado del Shema, es decir, de la declaración de que Dios es uno, uvatefilá, y en la oración, uksheata mitpalel, y cuando tú oras, altaas tefilatja keva, no hagas tu oración como una vana repetición. No la repitas sin kavaná, sin la intención profunda de estar comunicándote con el Eterno. Es decir, el problema no está en que puedas hacer la misma oración siempre. El problema está en la disposición. Eso es lo que convierte una tefilá en una tefilá keva, una oración en vano, banal, repetitiva, sin sentido. El arrahamim betahanunim lifne, sino misericordia y súplicas, lifne, delante. Preste atención a esta expresión. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién crees o esperas que diga? Dice: no hagas tu oración fija,
sino con misericordias y súplicas delante de. ¿Delante de quién esperas? Haces bien en esperar que diga delante de Dios, delante de Hashem, delante de Akadosh Baruj Hu, delante del Santo, bendito sea. Pero dice así, Lifne Amakom. Lifne, delante de Amakom. ¿Qué significa la expresión Amakom? Literalmente significa el lugar. Pero no queda allí esta Mishnah. Dice, Lifne Amakom Baruch Hu. Delante de Amakom, bendito es él. Cuando dice Baruch Hu, bendito es él, quiere decir que Amakom es Dios. Con la expresión Amakom se está refiriendo al Eterno, a Dios, a Hashem. ¿Y por qué lo llama Amakom, que literalmente significa el lugar? Porque Dios es incontenible, Dios es inexhaustible, porque en Él estamos, en Él vivimos. Dios no está en un lugar, Dios es el lugar. Por eso, quise compartir con usted esta Mishnah donde se recoge la percepción o la noción hebrea acerca del Eterno como Amakom, como el lugar, para demostrar que es imposible que en un texto de manufactura de hechura hebrea se le atribuya a Dios decir que Él estará presente en el futuro, porque Dios siempre está presente. Una manera interpretativa de traducir la expresión Amakom, de hecho, así ocurre en las editoriales judías, es que esta Mishnah, donde dice Amakom, se traduce interpretativamente y de manera legítima como el omnipresente. Es decir, el Ar-Rahamim Betahanunim Lifne Amakom Baruchu se traduce así, sino con misericordias y súplicas ante el omnipresente, bendito es él. Por ende, no tiene ningún sentido lo que han hecho en la traducción cristiana de Isaías 52:6, donde Dios, según esta traducción, anuncia que en el futuro Él estará presente. Gracias por su atención hasta aquí. Revisaré algunos comentarios. Los trinitarios. También este grupo que se ha dado a llamar los unicitarios del nombre. También he leído que se les llama, pero no sé si es con mala intención, por eso me cuido de decirlo, porque no está en mi interés ofender, pero también se les llama los solo Jesús. Claro, creen que hay un solo Dios. El problema está en que creen que ese solo o único Dios es Jesús. Dicen que Jesús es Dios, Dios no puede ser tentado y Él lo fue. En realidad, gracias Mario, en realidad el tentar a Dios se refiere a ponerte tú mismo en una situación que supuestamente obligue a Dios a venir a por ti, en tu auxilio, a salvarte, ponerte en una situación de riesgo. Eso es lo que se expresa en términos de la lengua del pueblo de Israel como tentar a Dios. Entonces, si usted revisa estos episodios registrados como la tentación de Jesús, es muy probable, no lo tengo claro, no lo tengo fresco en este momento, que este término aparezca en esos relatos cuando Jesús de Nazaret es incitado a ponerse en una situación de riesgo para él. Y al ponerse él en riesgo, está tentando a Dios. No es que él está diciendo, o sea, puedo entender su comentario, es verdad. Cuando dice que Dios no puede ser tentado, se refiere
a la prohibición, no a la imposibilidad. En términos de posibilidad, hay quienes tientan a Dios. Es posible. Es imposible en el sentido de que está prohibido hacerlo. A eso me refiero.